Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniela Estrafón, alumna de octavo semestre de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Estamos a punto de escuchar a estudiantes que han cursado la materia optativa de los usos públicos de la historia, 2. El objetivo de esta actividad ha sido reflexionar en torno a este campo del conocimiento histórico. Pero entonces, ¿qué son los usos públicos de la historia? De acuerdo con el historiador italiano Nicola Gallerano, se trata de, abro cita, todo lo que se desarrolla fuera de los lugares destinados a la investigación científica en sentido estricto, a la historia de los historiadores, habitualmente escrita para los especialistas y para un segmento muy restringido del público. Cierro cita. Es decir, los usos públicos de la historia, también comprendidos como historia pública, son todos aquellos medios a través de los cuales el conocimiento histórico se construye y difunde más allá de los límites de la esfera especializada. Como hemos comentado durante el semestre, actualmente se han abierto otras rutas de la historia pública vinculadas con la vida digital, incluyendo los podcasts. En este sentido, esta actividad es un aporte que, como estudiantes de las carreras de estudios latinoamericanos e historia, buscamos brindar a la investigación y difusión del conocimiento histórico sobre una institución que ha permeado nuestro cotidiano en los últimos años, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2024 se conmemoran 100 años de la existencia de este centro educativo. Veamos qué tienen que decir sus estudiantes sobre su trayectoria histórica. Día caluroso donde la temperatura marca casi 30 grados. Todavía no empiezo a caminar y ya estoy sudando, y lo peor es que se esperan fuertes lluvias por la tarde. Así comenzaremos este recorrido que nos llevará hacia casi el fin del mundo, nuestra frontera recurrente, el anexo. Un saludo a todas las personas que me escuchan el día de hoy. Mi nombre es Fidel Enrique Arriaga Reyes, del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Hoy, a través del Seminario de Temas Selectos de Historia con enfoque en usos públicos de la historia, les invito a escuchar diferentes voces y reflexiones con la intención de conmemorar los 100 años de nuestra facultad. El tema que les voy a presentar es el del anexo, el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Se han preguntado las nuevas generaciones en qué año se inauguraron los edificios del anexo? ¿Se han preguntado por qué llevan esos nombres? ¿Se han puesto a pensar qué pasaba en el anexo años atrás? Estas y otras preguntas se intentarán contestar. Entré a la universidad con la confianza en exceso. No imaginé que al anexo tanto costaría llegar. Para ir de la facultad se ocupa perseverancia, sobre todo si uno avanza caminando poco a poco, y si piensan que estoy loco, solo miren la distancia. Por unos odiado, por otros querido, el anexo es distinguido por ser un sitio alejado. Quienes ya lo han visitado no me dejarán mentir, tardas mucho para ir, pero no faltan las risas, y si vas tarde y con prisas, no quisieras existir. Para hablar del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, es necesario remontarnos al año 2011, año de su inauguración, cuando el entonces rector José Narro Robles encabezó la presentación del nuevo edificio que lleva el nombre del doctor Adolfo Sánchez Vázquez. El principal propósito con el que se realizó la obra del anexo fue para satisfacer la escasez de salones que se tenía desde hace años. Así lo precisó Gloria Villegas Moreno, quien fuera la directora de la facultad. En este sentido, dijo que el edificio Adolfo Sánchez Vázquez dispondría de 24 aulas, sala de videoconferencias, mediateca, elevador para discapacitados y áreas de educación continua y administrativas.
has preguntado algún día quién fue Adolfo Sánchez Vázquez? Pensador de los tenaces, experto en filosofía, del marxismo y su teoría, fue nacido allá en España, pero gracias al destino llegó a tierras mexicanas y se fue abriendo camino enseñando en estas aulas. Así como lo escuchas, Adolfo Sánchez Vázquez inició sus estudios de filosofía en la Universidad Central de Madrid. Fue militante en la Guerra Civil Española y cuando se presenta la derrota en el año de 1939, viajó a Francia y posteriormente viene a México, llegando así con las oleadas de grandes intelectuales que se refugiaron en nuestro país. En 1943, después de estar en Michoacán, regresa a la Ciudad de México, donde prosigue sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, misma donde en el año de 1959 es nombrado profesor de tiempo completo. Muy bien, ahora que recordamos el porqué del nombre del edificio, podemos avanzar un poco en la historia de nuestro complejo y a veces mal comprendido anexo. Vámonos ahora hasta el año 2015, cuando en un informe de actividades la directora Gloria Villegas mencionó que en septiembre se había llevado a cabo la entrega parcial de un nuevo edificio para la Facultad de Filosofía y Letras. Este se encontraría a un costado del Adolfo Sánchez Vázquez. Las instalaciones con las que cuenta la entonces nueva construcción del anexo incluyen un área de biblioteca y de estudio y por si fuera poco cuenta con 6 salones para seminario, donde también se imparten materias. También cuenta con un foro experimental, mismo que quedó oficialmente inaugurado en septiembre del 2016. Este foro sirve como un área versátil en la que se realizan eventos académicos y de difusión, así como la preparación y puesta en escena de obras teatrales. Este foro experimental fue bautizado con el nombre de José Luis Ibáñez. ¿Quién fue José Luis Ibáñez? Permítanme en este relato, de manera contundente, decirles ya brevemente. Fue una eminencia del teatro y además, como otro dato, fue maestro universitario, fue guionista y director, que de muchos fue mentor, pisó grandes escenarios, fue primera generación de la carrera de teatro. Así, cuando rascamos en los nombres que se han escogido para los recintos de la facultad, podemos identificar historias de vidas ejemplares, de personas que han sido ejes fundamentales para la historia de la institución y de la construcción del conocimiento. Sin duda, además de sus teorías y su recorrido académico, su legado sigue afianzándose en estos lugares que se podrían entender como un espacio de memoria. Pero es necesario decir que toda la comunidad que frecuenta el anexo se va apropiando de los espacios, no solamente los alumnos, sino también los profesores y, por supuesto, los trabajadores. Cada uno de ellos es un mundo y es una historia que contar. Déjame te platico mi primera experiencia en el anexo. La primera vez que fui a la zona del anexo me resultó muy complejo, confieso que me perdí. Lo bueno que me salí muy temprano de mi casa, buscaba el camión que pasa, dijeron que un ruta 7, pero no dejaba enfrente y eso no me lo esperaba. Era el 2016, sí ya sé, soy un vejete. Permítanme que les cuente que así como ahora me ven, ya la cosa es diferente. Hoy ya te deja uno enfrente, el mentado ruta 12, pero no me crean a mí, dejen que otro se los cuente.
Y mi nombre es Isaac Reyes, de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, generación 2019. Yo me traslado desde el Metro Xola para llegar a CEU y solo me tocaba ir un día al anexo, pero conozco personas que les tocaba ir 2 veces a la semana. No me gustaba ir al anexo. La primera vez que fui al anexo, fue muy complicado porque fue la primera semana de clases en la que tampoco conocía bien la facultad. Entonces no sabía que mi salón estaba en el anexo y llegué a la facultad y nadie sabía decirme dónde estaba mi salón hasta que alguien me dijo que ese salón no estaba en la facultad, que estaba en el anexo, y me explicó cómo ir, pero en lo que encontré la ruta y en lo que entré a mi salón y lo encontré, pues ya se me fueron la primera clase. Bueno, ahorita hay una ruta directa y pasa más seguido, pero antes tenías que tomar el Ruta 7, que era muy esporádico. Y bueno, estaba lo de las filocombis, pero tenían rutas muy establecidas y aparte a veces no eran tan puntuales, entonces no me gustaba tomarlas porque era muy fácil llegar tarde a tus clases si contemplabas esos medios de transporte. Entonces generalmente terminabas caminando o llegando tarde a la clase. Como podrás darte cuenta, las vivencias son historias, rememoran esas horas que la vida experimenta. La vida no pasa lenta y es verdad que ya de plano, muchos con paso liviano, ya cansados en su andar, llegan a la facultad y al anexo tan lejano. Hola, mi nombre es Esmeralda Soriano Cabello. Estudié la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales y soy de la generación 2016. Yo me trasladaba desde el municipio de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, y eran aproximadamente de 2 a 2 horas y media el tiempo de traslado para llegar allá a CEU, y en específico al anexo. A mí me tocaba ir los días lunes y en los primeros semestres pues solo iba por las tardes porque yo estaba en el turno vespertino, pero en los semestres más adelantados había ocasiones en que pues me tocaba ir desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y era estar pues prácticamente todo el día ahí en el anexo. No me gustaba ir al anexo. Primero por la ubicación, se me hacía pues un poco complicado llegar hasta allá. Creo que ahora es más fácil, pero pues en mis tiempos sí era más complicado. La primera vez que fui al anexo, me parece que fue en la semana de inducción. Ya había escuchado que teníamos que tomar una vez a la semana clase allá en el anexo, pero pues no tenía idea de dónde era. Y en esa semana algunas compañeras de la licenciatura de semestres más avanzadas o incluso que ya eran egresadas nos invitaban a ir al anexo y realizaban ahí actividades de integración pues para conocernos, ¿no?, entre la comunidad de Digi. Y pues me acuerdo que fue con ellas cuando nos llevaron a la generación que iba a entrar. Nos llevaron caminando pues para conocer el camino. Y el primer día de clases de universidad sí me tocó pues ir al anexo, lo cual sí fue un poco complicado porque pues yo recuerdo que pues ya tenía la experiencia, ¿no?, que nos habían llevado en la bienvenida, pero pues ya el mero día, con los nervios y con toda la presión de llegar a tiempo, pues sí me pareció que estaba bastante lejos y pensé que ya me había pasado. Entonces me encontré a dos chicos de pedagogía y ya me dijeron que ellos también iban para allá y que me acompañaban al anexo. Entonces eso lo volvió un poquito menos complicado para llegar hasta allá. De verdad que hay mucho que contar. Imaginen a todos los que vienen de las periferias. Como bien lo dices, primero llegar a CEU es un reto y luego al anexo todavía otro tantito. Escuchemos ahora, por ejemplo, a Araceli, que nos cuenta su experiencia siendo trabajadora en el anexo.
Mi nombre es Araceli Piña Ortiz, trabajo aquí en el anexo que es José Luis Ibáñez y mi puesto ahorita es de auxiliar de intendencia. Bueno, mira, yo vengo desde la alcaldía Tláhuac y de ahí pues la verdad sí mi recorrido es un poco largo porque ahorita a mí me afectó de la caída del metro y por eso mismo tenía yo que salir 3 horas antes para llegar aquí a la facultad. Pero el recorrido ahorita, como ya se compuso el metro, pues ahorita el recorrido es un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque agarro el metro y de ahí agarro el Pumabús, que el Pumabús, la verdad, gracias a Dios, ahorita ya lo aumentaron otra ruta más, que es la 12, y esa es la 12 que nos deja casi aquí en el anexo, porque antes nada más era una ruta, que era la 7, la 7 tenía que trasladarnos desde abajo, desde el estadio hasta aquí, hasta el anexo, pero ahorita ya hay más posibilidades de llegar más rápido aquí, porque antes la verdad estaba muy sólido, cuando yo entré aquí a trabajar estaba muy sólido y nada más de una ruta había, que era la 11, pero la 11 llega se da muchísima vuelta y para llegar aquí al anexo pues costaba más trabajo, pero ahorita es un poquito más rápido. Ya hablamos de los trayectos, muy pesados por cierto, pero también argumento algunos otros aspectos, y es que no es ningún secreto que al estar tan retirado pareciera algo olvidado y esta duda nos alcanza. ¿Cómo puede dar confianza un lugar tan alejado? Recuerdo unas ocasiones que se oía entre los pasillos que rondaban raterillos fuera de las instalaciones. Se ejecutaron acciones como más seguridad, para más tranquilidad, sobre todo por las noches, y es que si no era en un coche, te tocaba caminar. Al día de hoy me parece que poco a poco ha cambiado, y por lo que me han contado, no de mucho se carece. La vigilancia ya crece, y hay medidas de cuidado, pero es que en años pasados daba miedo estar de noche, sabiendo que para el retache te tenías que ir caminando. Por ser un lugar muy aislado, tiene hay mucha inseguridad porque ni siquiera hay construcciones alrededor bien. Entonces son largos tramos en los que no hay gente o están muy solos. Entonces, en las mañanas y en las noches son muy solitarios esos rumbos. He visto que generalmente los alumnos se van juntos y por ejemplo en las noches, que me ha tocado muchas veces salir del anexo en la noche, se van acompañados o se van en el Pumabús o pasan por ellos en un vehículo aparte, pero se suelen ir acompañados, pero casi nadie se va caminando, pero sí es muy inseguro. Pues no recuerdo alguna historia o algún caso de algún asalto o algún acontecimiento de ese tipo, pero sí recuerdo que a las 8 de la noche, cuando salíamos de clases, todo estaba pues bien vacío, bien oscuro, incluso recuerdo las escaleras que eran pues, para llegar al estacionamiento, pues sí estaba como muy solo, y pues no era un espacio que te generara seguridad. Bueno, al menos a mí no me generaba. Ya cuando llegaba a la parada, pues también, incluso ahí también, pues no me sentía tan segura ya por el horario, y aunque sí estaba iluminada esa parte, aún así ya estaba muy solo. Y creo que también otro de los peligros, o al menos así lo nombro ahora, que se percibían, pues era el de los autos, que a pesar de que había unos topes muy enormes para cruzar y llegar al anexo, había veces que sí, pues algunos sí te daban el paso, pero pues los otros como que aceleraban y no, entonces sí era también como un miedo constante, pues a la hora de llegar allá al anexo. Podemos ver, como nos lo platican Isaac y Esmeralda, que en sus años en la facultad el ir al anexo representaba un pesar en cuanto a la seguridad. Recuerdo que anteriormente
Podías entrar al anexo por la primera reja hasta que algo pasó. Se decía que hubo un asalto o algo similar. Después de ese hecho, se tomó la decisión de clausurar esa entrada. Nunca se entendió por qué. Resultaba algo ilógico, ya que aunque salieras por la hora entrada principal, tenías que pasar de todos modos por ese lugar. Al día de hoy, me he podido dar cuenta que ya hay más opciones por lo menos para llegar al anexo. Ahora existe la ruta 12 que te deja enfrente del anexo y por lo que nos comenta Araceli a continuación, podemos saber que también ha aumentado la seguridad y ahora los alumnos tienen más confianza al estar en las instalaciones o en sus alrededores. Bueno, ahorita yo lo que he dado cuenta que la verdad ya hay más patrullas aquí de la universidad, que ya hay más recorridos, porque en el tiempo cuando yo entré, que te digo que tengo 7 años trabajando aquí, eran muy poquitas patrullas, que no sé, era 1 o 2 y eran muchas, y ahora hay más recorridos, hay más vigilantes, hay más trabajadores por acá, porque el anexo, como era un edificio muy alejado a la facultad, eran muy pocos, o sea, circulaba muy poca gente y pues la verdad hasta daba miedo, pero ahorita ya hay más escuelas, abrieron más escuelas, más transportes, y yo siento como que hay más seguridad por lo mismo de que ya hay más transporte y más patrullas dando alrededor de aquí de CEU. El tiempo ha pasado bien y es de mi agrado notar que ya hay más seguridad y vigilancia también. Pero a la hora de comer, ahí ya entra otro tema, y es que siempre fue la queja de los costos excesivos y la mala calidad que la tiendita maneja. Yo pienso que sí pueden mejorar muchísimo en cuanto al ámbito de comida, ¿no? O sea, que no solo hubiera una tiendita que ofrece lo mismo, ¿no? Sándwiches, maruchans sincronizadas, y que aparte está caro para lo que es. O sea, estaría padre que construyeran un comedor, o sino que hubiera pues más variedad de alimentos. Eso es algo que sí hace mucha falta, bueno, al menos en mi época y desde mi experiencia sí era pues algo que se necesitaba mucho ahí en el anexo. Y también que contara con áreas verdes y con más espacios, no sé, como banquitas, porque pues recuerdo que solamente había una banca con una mesa con unas cuantas banquitas, y pues no, verdaderamente no eran suficientes a la hora de cuando te daban el descanso, pues no era suficiente para todos. Entonces siento que podría mejorar mucho en esa parte. Este punto que toca Esmeralda es muy importante. Hasta hoy, el anexo se percibe como un complejo de edificios muy grises. El área verde es muy poca y, por consecuencia, los lugares para estar son muy reducidos. Incluso creo que las mesas y sillas que están en la entrada no son suficientes. Además, para los que no han tenido la fortuna de ir recientemente al anexo, déjenme comentarles que desde el 2023 se está construyendo otro edificio, quitando por consecuencia el único espacio verde que había, lugar donde me reuní muchas veces con amigos de mi generación. Bueno amigos, estamos por concluir esta muy nutrida charla. Como mencionaba al inicio, el anexo de nuestra facultad es un lugar que resguarda muchas historias. Todas las generaciones y alumnos que lo han pisado tienen muchas cosas que contar. Ahora que recuerdo, por ejemplo, el sismo de septiembre del 2017 me tocó vivirlo ahí. Hoy con agrado puedo concluir que varias cosas han mejorado. Cosas tan importantes como la seguridad y la certeza de los traslados con la Ruta 12. No obstante, muchos problemas persisten. Por ejemplo, aunque en la tiendita hay una mayor variedad de alimentos, las opciones todavía son escasas. Me despido agradeciendo a todos por escuchar y llegar hasta el final. También agradeciendo a Esmeralda y a Isaac por aceptar brindar su testimonio en torno a sus vivencias en el anexo. También a Araceli, quien aceptó compartirme su experiencia como trabajadora. Si nos ponemos a pensar, parece que todo lo relevante pasa en el edificio principal de la facultad.
A mi parecer, el anexo no ha podido convertirse todavía en un lugar donde los alumnos se integren entre sí y desde ahí se genere alguna propuesta estudiantil, ya sea de algún acto político, de resistencia o incluso cultural. Para mí, esto responde a distintos factores, entre ellos que solamente es un lugar en donde se acude muchas veces un día por semana. También creo que responde principalmente a la ubicación del anexo. Así, en el campus central, o sea, en el edificio principal de la facultad, es en donde hay más visibilidad y donde se encuentran las autoridades. Sin duda, nuestra frontera recurrente, el anexo, tiene muchas historias que contar y mucha historia todavía por delante. A todas y todos pido, desde el fondo de mi ser, que recuerden siempre fiel y nunca echen el olvido los momentos ocurridos en anexo y facultad, pues un día ya no podrán regresar ya muy seguido, entonces recordarán con nostalgia lo vivido. Tradicionalmente, los usos públicos de la historia han respondido a los intereses de sujetos que ocupan posiciones de poder. La búsqueda de la unidad nacional, la homogenización de un discurso, la consolidación de una memoria histórica, fueron los principales objetivos de la historia pública. Sin embargo, con el paso de los años, los nuevos debates en la historiografía y el despliegue de los medios de comunicación y las tecnologías han promovido nuevas estrategias de acercamiento al pasado, esto es, formas alternativas de apropiarse de la historia. De esta manera, las herramientas de los usos públicos de la historia, otrora destinados a la narrativa oficial, ahora son usados por organizaciones desde abajo para construir contranarrativas. Esto lo vemos manifestado en los anti- y contramonumentos, en la consolidación de efemérides que retoman memorias populares o en las propuestas de museos comunitarios, por mencionar algunos ejemplos. Esto evidencia la apropiación y resignificación que la gente común puede hacer de la historia. Precisamente ese fue el reto que, como profesora de la asignatura de temas selectos de historia del Colegio de Estudios Latinoamericanos, le planteé a los estudiantes inscritos que encontraran un tema y construyeran un relato que sumara a la conmemoración del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy Cristina Sánchez Parra y espero que estas breves narrativas hayan suscitado reflexiones y aportado a la polifonía de una historia que debe contarse desde la diversidad que nos caracteriza como facultad.